Este es el que estábamos trabajando y aquí nos habíamos quedado en esta parte del diagrama, perdón, del PCB, en donde les mencionaba, aquí ya distribuimos uniformemente los componentes, tanto de montaje superficial como de inserción. Ajá. Por ejemplo, aquí podemos notar que todos los componentes que vemos aquí en color, bueno, los pads en color rojo, nos indican que solamente están en la capa de top. Mientras que los de inserción como los diodos, cada pad nos indicaría que tiene una conexión. Ajá, esta misma conexión tanto en la capa de top como en la capa de boro. Por ejemplo, este regulador, si yo le aplico el mirror aquí en la funcionalidad, si lo alcanzan a ver, ajá, si activo este de mirror y hago el espejo de este componente, van a observar que cambia a tonalidad azul. Esto indica que ahora el componente no está en la capa de top, sino está en la capa de boro. Ajá. Lo que en este caso no me convendría, o si estuviéramos tratando de optimizar costos y tiempos, esto me llevaría más tiempo porque tendría que soldar los componentes con una técnica en una de las caras y aplicar en la otra cara la otra técnica para solamente un componente. Ajá, entonces voy a regresarlo, control Z, y aquí ya tengo otra vez mi diseño, ¿no? Si yo aplicara mirror, por ejemplo, a estos conectores, pasaría exactamente lo mismo. Ajá. Solamente que el pad, como es la misma forma para ambas caras, no vamos a ver un cambio. Pero, por ejemplo, allí sigue siendo el mismo, solamente cambió el símbolo, pero la etiqueta que nosotros, bueno, aquí la vemos en la capa de top, pero cuando la mandemos a fabricar o se mandara a fabricar esta tarjeta, estas etiquetas aparecerían en la capa de la parte de abajo, porque indicaría que por ahí se va a soldar ese componente. Ajá. Entonces vamos a regresarlo, porque lo más conveniente es tenerlo solamente en la capa de top, todos los componentes. Y vamos a empezar a hacer el enrutado de las pistas. Uh-huh. Por ejemplo, aquí no hemos indicado, ustedes hicieron una fuente de voltaje. Ajá. Y los niveles de corriente, por ejemplo, este regulador que es un 7805, la corriente máxima que puede circular a través de este componente es de 1 amper. Ajá, para este 7805. Eso lo podemos identificar en la hoja de especificaciones. ¿Alguien si puede hacer el cálculo o revisar a qué ancho de pista correspondería a 1 amper? Ajá. Para una capa externa, para un material FR4 de media onza o de 1 onza, que pueda calcularlo rápidamente con el software o con las expresiones que ya teníamos. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente la calculadora de trazos de ancho de pista. Vamos a ponerle que es 1 amper. Vamos a poner que es de media onza. La temperatura que le permitimos es de 10 grados centígrados, que está a temperatura ambiente. Aquí la longitud solamente me va a encontrar lo que es la resistencia. Ajá. Pero el ancho de pista que nos recomienda, si la
El ancho de pista requerido dice que es de 61 mils. En milímetros correspondería a 1.56 milímetros. ¿Sí? Para una media onza. Si lo dejamos en mils, les decía, es arriba de 61 mils. Ajá. Esto es considerando estos datos. Este es para capa interna, para capas externas. Ajá. Capas externas sería la de top y la de bottom. Nos indica que debe de ser en mils, 23 mils o 0.6 milímetros. Ajá. Entonces, si lo dejamos en mils, 23 mils. Ok. Entonces vamos a buscar aquí nuestros anchos de pista. Por ejemplo, aquí selecciono el route para poder empezar a rutar en la capa de top. Ajá. Y aquí viene el ancho de pista. Aquí mis unidades las cambié a milímetros. Ajá. Entonces el ancho de pista que necesitábamos en el caso de capas externas es de 0.6 milímetros. Ese es el mínimo. Ajá. Entonces, ahorita el ancho de pista, okay, estamos o tenemos un ancho de pista de 0.1 milímetros y vamos a seleccionar, si es de 0.6, podemos seleccionar, por ejemplo, 0.8 o hasta 1 milímetro. Vamos a ver de qué ancho de pista estamos hablando, miren. Este ancho de pista al menos nos estaría soportando arriba de 1 amper. El ancho es de 1 milímetro, mientras que el requerimiento era arriba de 0.6 milímetros. Entonces estamos duplicando la capacidad de esa pista. Ajá. Igual si quiero todavía o tengo bastante espacio, puedo cambiar el ancho de pista para asegurar que no va a haber ningún problema, por ejemplo a 1.27. Y con esto aseguramos que esta pista no tan fácil se va a quemar. Ajá. Entonces vamos a ir conectando, por ejemplo, aquí voy a switchar al diagrama que teníamos, diagrama esquemático. Tenemos la señal de entrada, entra hacia los diodos. Ajá. O sea que la corriente de 1 amper que puede circular puede ser a través de esta pista hasta llegar al regulador y salir hasta acá. Por ejemplo, bueno, aquí no hay alguna conexión intermedia. Cuando lleguemos a tener, por ejemplo, conexiones, ajá, por ejemplo, inclusive el de tierra u otra conexión que circule menos corriente, podemos reducir el ancho de pista y solamente manejar un ancho de pista para todo lo que va a ser 1 amper y otro ancho de pista para corrientes menores a 1 amper. Si es de un microcontrolador, por ejemplo, si es de 200 miliamperes o 100 miliamperes y definimos un ancho de pista, por ejemplo, de 0.6 milímetros, pues procuramos que todas sean de 0.6 y no cambiar los anchos de pista por diferentes corrientes, sino manejar al menos el ancho de pista mayor para todas esas conexiones. Entonces, ahorita vamos a ir conectando. Esta es mi señal de entrada y esta señal de entrada pues va a ingresar. Ajá. Vamos a seleccionar aquí el trazo de pista y lo vamos a conectar. Por ejemplo, aquí ya me da la opción de rodear al componente. Ajá. Lo puedo hacer yo de esta forma o darle un margen de tolerancia para que no haya una conexión muy cercana a este componente. Y poder hacer nuestra tarjeta lo bastante limpia y fácil de entender con las pistas.
Miren, por ejemplo, ahí ya hicimos esa conexión. Aquí me indica la línea amarilla que esta pista debe ir conectar a este componente. Por ejemplo, aquí voy a poner esta, que es fácil de conectar, y esta, que es fácil de conectar. Entonces ya conecté las terminales relativamente fáciles de realizar en forma horizontal. Y ahorita voy a dejar esta aquí por último. Y por ejemplo, esta de acá la podremos conectar. Aquí. Aquí les mencioné en la diapositiva que fuera al menos el tamaño del ancho del pad o menor. Ajá. Si es mayor, aquí tendríamos que haber sacado un ancho de pista menor o igual y después hacerlo un poco más grande la vía de conexión. Entonces ya ahí quedó conectada. Ajá. Y ahora las otras, las que restan, por ejemplo, aquí también puedo hacer esta conexión de tierra, esta conexión, y pues de una vez estas de acá. O ocupar el otro plano que tenemos. Por ejemplo, esta pista la podemos conectar para no pasar o no rodear este componente, porque sí lo podemos hacer así. Pero tenemos otra capa que no hemos utilizado, que es la de boron. Ajá, aquí está en trazo. Y podemos realizar directamente esta conexión. Ajá. Aquí ya hicimos esta conexión, ya que por la capa de abajo no hay ninguna otra pista más que ahorita esta en color azul. Y ahorita esta otra ya que hice sería la otra pista. Por ejemplo, aquí si quiero capa para hacer esta conexión, se puede utilizar el top o puedo hacer esta forma de cambiar. Aquí cambio a boron y lo conecto. Solamente que aquí la vía quedó muy pequeña. Tuve que haber hecho más, el diámetro mucho mayor. ¿Sí? La otra forma, pues, si ya no hay otras conexiones que necesitemos hacer, pues puedo hacerlo directamente con top. Ajá. Y conectar nuestra pista. Finalmente, esta otra iría, por ejemplo, la de 5 tendría que ir hasta acá, pero igual puede rodear este componente. O podemos ocupar la capa de boron, pasarla, por ejemplo, hacia acá y cambiarlo con top. Ajá, aquí me dice la vía si la quiero de forma circular y el ancho de el diámetro de la perforación, por ejemplo, puede ser 0.5, 0.6, ajá, o 0.7, y ya tenemos una vía que va a conectar entre la top y la boron para comunicar a este conector. Las únicas que faltan, por ejemplo, aquí en este diagrama, podemos ver estas líneas en amarillo que todavía nos faltan por conectar. Ajá. Por ejemplo, aquí puedo utilizar la capa de boron si no quiero invadir. Ok, estaba para acá. Y estaba acá. Entonces ya tengo conectado mi tarjeta. Si quiero verificar si no falta alguna conexión, aquí puedo en DRC verificar. Aquí abro DRC. DRC es reglas de diseño o chequeo de reglas de diseño. ¿Qué reglas de diseño vienen precargadas ya en este?
En el software, por ejemplo, viene la separación, que son de 6 mils, al menos de separación. La distancia entre el borde y los diferentes elementos, por ejemplo, aquí dice que es de 40 o de una perforación es de 6 mils. Ajá, el ancho de la pista mínimo. Ajá. Los diferentes anillos para conexiones en multicapa. Formas, en este caso conexiones de alimentación. También ahorita lo vamos a ver a qué se refiere este tipo de conexión. Y separación, por ejemplo, entre máscara antisoldante y el pad, ajá, entre otras. Todas estas reglas ya vienen precargadas, entonces yo al decirle check, me va a revisar si hay algún error. Por ejemplo, aquí me dice en la parte de abajo, no errors, DRC. No hay ningún error. Por ejemplo, si yo, aquí tiene la opción de enrutar, la otra es de rip up, que es para desenrutar, quitar nuevamente las pistas para hacer otras. Y, por ejemplo, ahorita acabo de quitar uno. Si hago el DRC, corro el DRC, le digo que verifique, me está marcando un error. Un error que tiene que ver que dice airwire, o sea, hay una pista abierta o al aire. Ajá. Si le doy doble clic a esta pista, a este error, me va a indicar que falta una conexión entre este y este punto. Ajá. Entonces, cuando yo la realizo nuevamente, o cuando la cierro, por ejemplo, de aquí hacia acá, desaparece de forma automática del DRC. Ajá. A diferencia, si no la cierro completamente, vuelve a aparecer. Entonces, lo que va a hacer el software es verificar tanto el diseño de la tarjeta como el diseño del esquemático, que sean congruentes ambos diseños. Si yo hiciera un cortocircuito de forma intencional, también me marcaría que hay un traslape entre pistas. Y esto lo verifica a través de este esquemático. Ajá.